Claramente lo que a Ecuador, si me preguntan a mí y en mi opinión personal o en la nuestra en general, porque coincidimos, si a Ecuador algo lo deja fuera de este mundial en esta fase de grupos es. Así que nada, hablando un poco en el análisis en caliente es lo que hablamos sobre todo en el primer tiempo. El segundo tiempo la verdad es que es para fue más de lo que venía haciendo Ecuador a lo largo del Mundial, pero claramente lo que a Ecuador, si me preguntan a mí y en mi opinión personal o en la nuestra en general, porque coincidimos, si a Ecuador algo lo deja fuera de este Mundial en esta fase de grupos es el primer tiempo frente a Senegal. Hizo un partido casi perfecto con Qatar, hizo un partido perfecto con Países Bajos y el último con Senegal regaló todo el primer tiempo. Planteó mal, a mi parecer, Alfaro, así como lo elogiamos y obviamente lo bancamos. En esta, obviamente, hay que dar nuestro punto de vista de que realmente planteó mal el primer tiempo. Puso a Grueso y a Alan Franco que no venían jugando directamente. Y de hecho, obviamente, termina de dar la razón o de darnos la razón cuando en el segundo tiempo los cambia a los dos, los saca y pone así Fuentes y pone a Jeremy Sarmiento, que le dieron más movilidad. Ecuador fue otro en el segundo tiempo, Senegal se tiró un poco más atrás, pudo atacar más, pero ya era tarde, porque el primer tiempo Ecuador se va 1-0 con el gol de penal, que fue justo penal, por lo menos para mí. Hincapié, obviamente, que lo interfiere en su carrera y lo termina derribando, es penal, por lo menos para mí es justo penal. Y Ecuador obviamente que no hizo nada para merecer ni siquiera el empate en el primer tiempo, no logró conectar. Grueso y ¿cómo se dice? Y Alan Franco no pudieron tocar la pelota, los defensores estuvieron muy desprotegidos y hasta incluso a destiempo con la velocidad que generaba Senegal en cada ataque y se veía venir que en cualquier momento por lo menos merecía el 1-0 Senegal en el primer tiempo hasta que llegó. El penal fue justo, el penal logra convertirlo y termina poniendo las cosas 1-0, totalmente merecidas, más que merecidas. Y no solo, lo más raro de todo, lo que más sorprendió es que no solo lo superaron a nivel táctico, más allá de este error de posiciones y de jugadores que han jugado este primer tiempo, también lo superó, Senegal lo superó por actitud. Gana a partir de eso. La actitud de correr, de meter, de estar ahí encima de Ecuador, de querer generarle peligro, de querer atacarlo, de querer ganarle el partido. Y lo hizo, lo logró, puso las cosas 1-0 y hasta incluso por ahí un 2-0 se podría haber debatido si era justo o no, pero Ecuador hizo muy mal las cosas en el primer tiempo, muy mal. Y eso yo creo que fue el detonante, porque luego después del segundo tiempo fue más equilibrado, obviamente que por momentos Ecuador merecía mucho más, se le dio el empate, pero también después el 2-1 llega rápido y con un rebote ahí medio inmerecido, medio injusto, pero bueno, en fin, es justo lo que pasa. No quita que uno esté orgulloso y que realmente le guste lo que está haciendo Ecuador y que el proyecto tiene que seguir de esta manera. Pero es justa la eliminación, es justo que haya quedado afuera por este último partido, porque Senegal hizo un camino similar al que hizo Ecuador, perdió con Países Bajos, que hasta incluso, salvo la última parte, no mereció perder. No, hasta los últimos goles que pudo hacer Países Bajos, que obviamente por jerarquía lo superó. Después obviamente le ganó a Qatar como tenía que hacer. Y en la última salió a ganarle a Ecuador, que en parte también un poco le cedió o le facilitó las cosas por lo menos en el primer tiempo. Y yo creo que es un justo clasificado, obviamente. Nos da bronca, a mí me da bronca también, como todos ustedes, de que Ecuador venía haciendo las cosas muy bien desde las eliminatorias, de clasificó, hizo un partido muy lindo frente a Qatar, hizo un partidazo frente a Países Bajos, pero no le alcanzó porque todo eso terminó siendo opacado por este primer tiempo, el cual lo terminó dejando afuera, porque ese gol de diferencia que pierde es obviamente en el primer tiempo que tendría que haber sido 0-0 y por ahí en el segundo dándose cuenta de esto, obviamente terminaba 1-1, pero la cosa no fue así. Jugó a favor de Senegal, que Senegal fue a buscar el partido, Senegal lo encontró y es así. Ecuador termina quedando afuera. No quita que se hable también de lo que ha sido todo el recorrido de Ecuador, o sea, más que orgulloso se tiene que estar de este equipo, de esta selección, que encima está creciendo, es muy joven, es el primer
es la primera hazaña mundialista que tiene, clasificó muy justamente y de manera categórica en las eliminatorias, logró demostrar un juego de par a par contra selecciones europeas como lo ha sido Países Bajos y termina su participación perdiendo con Senegal, cuando uno por ahí pensaba que planteando o jugando como lo venía haciendo no iba a tener problemas y sin embargo, bueno, este volantazo, por lo menos para nosotros raro, de Alfaro, de poner a Grueso y a Lanfranco cuando venía planteando bien los partidos y ninguno de los dos, y hasta incluso también obligaron a que ni Moisés Caicedo pueda tocar la pelota en ese primer tiempo, desprotegidos Preciado y Estupiñán por los costados, muy pero muy desprotegidos también Hincapié y Félix Torres, que también sufrieron mucho la velocidad de los senegaleses. Y en fin, termina por dejarlo afuera, pero sin duda alguna que es un proyecto bárbaro el que tiene Ecuador, que tiene que seguir potenciándolo, que obviamente uno esperaba a ver, era difícil que Ecuador sea campeón, pero bueno, obviamente esperaba por ahí un escalón más, esta pasada en fase de grupos o esta clasificación a los octavos por lo menos. Pero bueno, no se dio, obviamente estas cosas podían llegar a pasar, estaban en la cabeza del común denominador de la mayoría de las personas, de que Ecuador podía perder por estas situaciones, por cuestiones de inexperiencia y algunos errores que cuestan caro, que por ahí otras selecciones que vienen haciéndolo de manera continua, año tras año, por ahí manejan de otra manera. Se dio así, y es así, hay que reconocerlo, y Ecuador aprendiendo de estos errores, como lo hacen todas las selecciones, porque campeón hay una sola de 32, te quedas antes o te quedas después afuera, se aprende, se sabe que tiene que seguir mejorando y que esto no termina acá, que esto recién arranca, esto recién empieza, las eliminatorias le sirvieron para crecer, obviamente el premio fue el Mundial también los ayudará a estos jugadores a seguir creciendo, a tomar estos tropezones como aprendizaje. Y obviamente que esto recién arranca y que vendrá ahora la Copa América para ellos, también junto a la par a las eliminatorias del próximo Mundial del 2026, y tiene que empezar con eso. Obviamente tratando de seguir aumentando su proyección con más jugadores, que obviamente Ecuador cada vez más tiene jugadores en Europa y va a ir sumando a esta selección que ya tiene una base, y eso lo hace muy importante porque lo va a hacer potencia por lo menos en Sudamérica seguro, y veremos si realmente después puede consolidarlo si es que clasifica en un nuevo Mundial en 2026 donde ya su selección va a llegar realmente consolidada, jugadores con mucha experiencia en estos 4 años que van a seguir muchos en el continente europeo, en ligas muy competitivas, pero bueno, es así, ha quedado fuera, nos duele a todos, sin duda alguna. Esperaremos que realmente se pueda llegar a cambiar este camino con el aprendizaje del Mundial y que lo pueda llevar a cabo en estos 4 años como lo viene haciendo. Y obviamente que hay que confiar en esta selección, como se ha confiado para este Mundial. Habrá que seguir confiando y habrá que seguir teniéndole fe porque realmente lo han hecho muy bien, han representado al país con la mayor altura posible y yo creo que nadie se va a poder decir lo contrario ni se va a sentir avergonzado, porque realmente es para el orgullo lo que han hecho estos chicos. Son todos muy jóvenes y han estado a la altura de un mundial y han estado a la altura de un país como Países Bajos, que realmente es reconocido a nivel mundial con mucha categoría y está incluso reconocido por ellos mismos que merecieron perder frente a una selección como la de Ecuador, de tantos jugadores jóvenes y de mucha gana y mucha actitud. Así que bueno, hasta aquí obviamente el análisis un poco en caliente de lo que ha dejado este partido, o de que han dejado estos dos partidos, porque Países Bajos ganó 2-0 tranquilo frente a Qatar. Y bueno, la eliminación de Ecuador que duele, pero obviamente hay que aceptarla, hay que tomarla como aprendizaje, y obviamente que esta selección va a tener mucho para dar a lo largo de estos años. Esto recién arranca, grábenselo en la cabeza, esto recién empieza para esta selección, que no tiene más que seguir creciendo, y que esto obviamente, más allá de que alguno lo tome como una caída, como algo que no se pudo dar, es un escalón más para seguir subiendo, y esta selección va a ser muy pero muy fuerte a lo largo de todos estos años.